Vamos a hablar, ya que estamos encaminándonos a la celebración del Día de las Madres, sobre los primeros cuidados que debe de tener una madre con su hijo. ¿Cuándo? Bueno, cuando está embarazada. ¿Conoce usted cuáles son los cuidados prenatales? Se lo vamos a decir aquí en Salud Integral. Doctor Hugo Plata, buenos días, ¿cómo le va? Querido Juan, muy bien, buenos días. Pues ya preparándonos, ¿no? Para el Día de las Madres. La celebración de mañana, ¿verdad? Así es, sí. Y bueno, madre en el momento de la gestación. Exactamente. De hecho. El momento en que se sabe embarazada. Muy bien, y hay unos cuidados que son fundamentales, específicos. ¿Cuáles son, doctor? En el momento de que viene ese periodo de retraso en la aparición del periodo menstrual, ya la mujer puede pensar que está embarazada. Sí. Y obviamente pues lo primero es confirmar si existe un embarazo a través de una prueba que puede ser primero en orina. Sí. Con una muestra de orina, en una tira reactiva aparece si es o no el positivo de la prueba. Esas que se pueden encontrar en la farmacia, sí, las puede encontrar en la farmacia. Sí. Tienen bastante buena agudeza en el diagnóstico. Ya. Pero si hay duda, pues entonces procede la toma de una muestra sanguínea, sí, en donde se confirma la presencia de una hormona que se llama gonadotrofina coriónica. Es la que da el positivo o no del embarazo. Muy bien. Y ya una vez que se confirma el embarazo como tal, pues se tiene que acudir al médico para que se haga una revisión general de salud de la mujer embarazada. Así es, ¿a qué médico debe acudir la Yo creo que con el médico familiar de primer contacto sí, creo que es el adecuado. La primera consulta se hace una evaluación general y posteriormente ya será con el ginecólogo que atenderá más adelante el parto. Muy bien. Pero en esta primera consulta el médico plática con la mujer y le hace un interrogatorio sobre antecedentes de familia también. Claro. Para empezar a validar si existen o no algunas probables enfermedades de transmisión genética. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esta historia clínica que le hacen, bueno, primero decir qué número de embarazo es primero, ¿no? Si es el primero o ya es algún subsecuente. Una vez que se hace esto, se le pregunta sobre antecedentes de la familia directa, sí, de padres o hermanos, si hay antecedentes de diabetes, por ejemplo, ya, que es una de las cosas que hay que vigilar muy bien. Muy bien. Obviamente, después se hace preguntas sobre los antecedentes de la mujer en particular. ¿Qué problemas de salud ha tenido? Si es una mujer sana, ¿qué hábitos tiene? Y aquí es muy importante empezar a tocar sobre los hábitos, sobre todo el tabaquismo, ¿no? Un problema, como un factor, ¿verdad?, de riesgo importante en el embarazo que puede ocasionar problemas aún desde el inicio del embarazo o al final o en el momento del que nace el producto. Muy bien. Entonces, tabaco, alcohol u otro tipo de sustancias que pueda utilizar la mamá. Ya. Y sobre esa historia clínica se empiezan a emitir las recomendaciones de cuidados. ¿Sí? Muy bien. Obviamente, esta historia clínica se acompaña de estudios de laboratorio, en donde vemos cuál es la condición de salud en general de la mamá. Muy bien, se hacen algunos análisis de sangre. Algunos estudios básicos, la química de la sangre, cómo está el azúcar, colesterol, etcétera, la biometría hemática, que nos habla si no hay problemas de anemia, porque no es raro que la mujer se embaraza y ha traído algún problema de baja de glóbulos rojos. Entonces ahí se tiene que medir los niveles de glóbulos rojos, etcétera, y si es necesario se le empieza a administrar, bueno, es una condición ya ahora ya sin vuelta de hoja, se le tiene que dar hierro y ácido fólico. Ya ¿sí? de cajón. Sí, de cajón, sí, de entrada, porque además el ácido fólico evita algunos problemas de tipo congénito, ¿sí? O alguna alteración en el desarrollo del producto. Muy bien. Entonces es como que lo primero que se le va a indicar como un suplemento, hierro y ácido fólico, y de acuerdo a su condición de salud, el médico le dirá, debes de tomar además tal vez un polivitamínico. Sí. Se le hace recomendaciones sobre el estilo de vida, que es fundamental. Obviamente la recomendación importante es, bueno, tu tipo de alimentación debe ser de esta forma, no abusar de grasas
de carbohidratos, porque cuando la mujer se siente embarazada, cuando ya sabe que está embarazada, dice, ahora debo comer más porque voy a alimentar 2 personas. Y no es necesariamente, ¿No es necesariamente cierto? Sí, no necesariamente. De acuerdo a sus condiciones previas de salud, si es una mujer sana, pues debe seguir con el mismo estilo de alimentación que tenía antes. Si hay alguna deficiencia en los niveles de glóbulos rojos, por ejemplo, pues tendrá que hacerse una alimentación más específica. Pero entonces, si la recomendación es sobre estilo de vida, ejercicio, hábitos, sí, actividad ¿puede física. seguir haciendo en ejercicio? el estilo de vida viene actividad física. Puede y debe. Sí, es muy buena. La mujer va con un embarazo más controlado y más sano cuando tiene actividad física. Obviamente es una actividad física que en el primer trimestre se recomienda que no sea muy intensa, porque el primer trimestre es cuando más frecuencia de abortos espontáneos viene. Muy bien. Pero una vez que ya pasó ese primer trimestre, pues se puede intensificar un poco más el ejercicio. Muy bien, doctor. Y creo que básicamente eso sería el cuidado durante estar yendo al principio, los primeros 6 meses, cada 2 meses al control, y los últimos 3, por lo menos una vez al mes, para ver que todo va en orden, que se va desarrollando bien, etcétera, etcétera. Y ante cualquier duda, cualquier malestar, acudir inmediatamente al médico, ¿verdad? Sí, cualquier molestia, dolor, sangrado, etcétera, inmediatamente acudir. Bueno. Para que sea un embarazo exitoso y un parto muy sano, ¿no? Así es, doctor. Pues muchas gracias, doctor Hugo Plata, por estas recomendaciones para, la mamá que apenas tiene a su bebé en el vientre, los cuidados que debe de tener.